Bueno, vamos a desarrollar y resolver más ejercicios aplicando la regla de la suma de unos cuadrados. Vamos a resolver el ejercicio número 11 y tenemos 4 por m a la 5 más 5 por n a la 6. Esto está elevado al cuadrado. Entonces aplicamos la regla. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, 5n a la 6, que esto está elevado al cuadrado. Bien, ahora desarrollo. 4 por 4 serían 16, m5 por m5 serían m a la 10. Ahora multiplico. 2 por 4, 8, por 5 son 40, m elevado a la 5, n elevado a la 6, más 5 por 5 son 25, n6 por n6 sería n a la 12. Este sería el resultado de resolver el ejercicio número 11. Vamos ahora con el ejercicio número 12 y tenemos 7 por a al cuadrado por b al cubo más 5x a la 4. Esto está elevado al cuadrado. Aplicamos la regla. El cuadrado del primero, y el primero es 7a cuadrado por b a la 3, más el doble producto del primero por el segundo, 7a cuadrado b a la 3, que es el primero, por el segundo, 5x a la 4, más el cuadrado del segundo, que es 5x a la 4, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora voy a desarrollar y me quedaría 7 por 7, 49, a la 4, b a la 6. Hago esta multiplicación que tengo aquí, serían 2 por 5, 10, por 7 serían 70 a cuadrado por b cúbica por x a la 4. Ahora el cuadrado del segundo, 5 por 5 son 25, x4 por x4 me daría x a la 8. Y este sería el resultado de este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 13. Y aquí tenemos 4a por b, que está elevado al cuadrado, más 5x por y a la 3 elevado al cuadrado. Aplicamos la regla. Cuadrado del primero, 4a por b al cuadrado, esto al cuadrado, más el doble producto del primero, que es 4a por b al cuadrado, por el segundo, que es 5xy al cubo, más el cuadrado del segundo, que sería 5xy al cubo, esto elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos las operaciones. 4 por 4 son 16, a por a es a cuadrado, b al cuadrado por b al cuadrado sería b a la 4, más 2 por 4, 8 por 5 serían 40, a por b al cuadrado por x por y a la 3. Ahora desarrollo el último. 5 por 5 son 25, x por x sería x al cuadrado, y a la 3 por y a la 3 serían y a la 6. Y este sería el resultado de mi ejercicio número 13. Vamos ahora a desarrollar el número 14 y tenemos 8 por x al cuadrado por y más 9 por m elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Aplicamos regla. El cuadrado del primero, que sería 8x cuadrado por y elevado al cuadrado, más el doble producto del primero, que es 8x cuadrado y, por el segundo, que es 9
por m al cubo, más el cuadrado del segundo, que es 9m al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos. 8 por 8 son 64, x2 por x2 sería x a la 4, y por y sería y a la 2. Ahora multiplico. 8 por 2 son 16, 16 por 9 serían 6 por 9 son 54, y llevamos 5, 9 por 1 9, y 5 son 14, entonces serían 144 x cuadrado por y por m al cubo, más 9 por 9 son 81, m a la 3 por m a la 3 sería m a la 6, y así me quedaría desarrollada esta suma al cuadrado. Vamos a resolver el último, el número 15, y tenemos x a la 10 más 10y elevado a la 12, esto elevado al cuadrado. Bien, aplicamos regla. X a la 10, el primero elevado al cuadrado, más el doble producto del primero, x a la 10, por el segundo, 10y a la 12, más el cuadrado del segundo, 10y a la 12, esto elevado al cuadrado. Desarrollamos y sería x a la 10 por x a la 10 sería x a la 20. Multiplico. 2 por 10 son 20, x a la 10, y a la 12. 10y2 elevado al cuadrado sería 10 por 10 son 100, y a la 12 por y a la 12 serían y a la 24, y este sería el resultado de desarrollar yo esta suma. Si tienes alguna duda respecto de estos ejercicios, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y yo te la contesto a la brevedad posible. Te veo en la siguiente clase en línea. Espero que hayas aprendido sobre estos ejercicios que resolvimos. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.